Okay, we've reached the book of Leviticus. Bien, hemos llegado al libro de Levíticos y me gustaría que fuéramos a Levíticos capítulo 1. Y también quiero decirles que este es uno de los libros más difíciles de estudiar y de sacar algo para el corazón. Pero yo creo que es la palabra inspirada de Dios. Y yo oraba diciendo, Señor, ayúdame a entender tu corazón. Quiero entender lo que había en tu corazón cuando escribiste este libro. Podemos quedar tan absortos con todos los pequeños detalles de cosas en el libro y perdernos el corazón de Dios. Y yo no quiero perderme eso. Creo que la palabra de Dios nos ha sido dada para darnos un vistazo del corazón de Dios. Y espero que ese sea tu deseo, conocer el corazón de Dios. Recuerdo cuando estaba considerando todo este periodo de estudio de la Biblia, a través de la Biblia, y estaba tratando de mirar dentro del corazón de Dios para ver cuál era la intención de Dios al darnos su libro. Y este es el versículo que se vino a mi mente. Estas muy conocidas palabras. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él nunca perezca. Y vi que ese era el corazón de Dios, que nadie debe perecer, nadie debe perderse, nadie debe ser arruinado por el pecado. Y Él estaba dispuesto a dar a su Hijo para eso. Y quiero tener eso en mente cuando miro este libro y cada libro de las Escrituras, para ver su corazón y su tremendo amor. Incluso si hay cosas aquí que no puedo entender completamente. Yo digo, Señor, quiero entender tu corazón, aunque no entienda todos los diferentes versículos aquí. Así que Levíticos es un libro que habla de la santidad de Dios. Este libro entero, cuyo tema principal es la santidad. Ahora, muchos creyentes tienen miedo a esta palabra, santidad. Sé que la gente me ha acusado de predicar estándares inalcanzables acerca de la santidad, pero no tengo miedo de seguir haciéndolo, mientras el Señor me da la vida, porque creo que esa es la naturaleza de Dios. El espíritu que Él nos dio es un Espíritu Santo. Y cuando Isaías tuvo una visión de Dios, lo vio en su santidad y se vio a sí mismo como un hombre impuro. La santidad es como la salud. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la salud? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a tener una salud perfecta? No tenemos miedo a tener una salud perfecta, porque queremos una salud perfecta, porque tienes miedo a tener una perfecta santidad. El pecado es como la enfermedad, y ves eso en este libro. El Señor da reglas aquí acerca de la santidad y de la salud. Los dos son similares. Uno es para el espíritu y otro es para el cuerpo. La santidad para el cuerpo es lo que llamamos salud. La salud para el espíritu y el alma es lo que llamamos santidad. Así que tenemos que deshacernos de ese miedo a la santidad. Y debemos llegar al punto de desear más la santidad total que la salud total. Así como queremos estar totalmente libres de toda enfermedad en nuestros cuerpos, debemos querer estar totalmente libres de todo pecado que nos contamina. Consentir los pensamientos sucios en tu mente es como tener tuberculosis o lepra. Consentir la ira y decir, no puedo deshacerme de ella. ¿Qué puedo hacer, hermano? Y tú la permites y eres consciente de ella. Es como saber que tienes SIDA o alguna enfermedad de transmisión sexual.
El pecado y la enfermedad son muy similares. Y en el libro de Levíticos encontramos algunos detalles relativos a la lepra en uno de los capítulos, describiendo en realidad acerca de qué hacer cuando la gente tiene algún tipo de enfermedad de la piel. Pero es una representación del pecado. La palabra santidad aparece en este libro más de 150 veces, enfatizando que este es el tema de este libro. Un libro con 27 capítulos donde 150 veces el énfasis viene en la santidad y ser santo. Debe ser un libro importante. Este libro no tiene historias como muchos otros libros de la Biblia. Tampoco hay muchos versículos interesantes o promesas. Pero hay muchas descripciones de ofrendas, fiestas y cosas por el estilo. Quiero destacar algunas de las partes importantes de este libro y explicártelas. También quiero explicar algunas de las ofrendas y fiestas que los hijos de Israel tenían que ofrecer o celebrar, para que podamos obtener una comprensión del Antiguo Testamento y ver cómo se aplican a nosotros en esta era del Nuevo Pacto. Sabemos por el libro de Hebreos que Dios ha terminado con todas las ofrendas y los sacrificios, pero esos sacrificios apuntaban a Cristo y a nosotros. Y por eso es bueno que veamos cómo se aplican a nosotros y qué simbolizan. En los primeros 7 capítulos, en el libro de Levíticos, se describen 5 tipos de ofrendas. Todas ellas representan a Cristo, su vida perfecta y su muerte. No solo su muerte, sino su perfecta vida también. No debemos pensar solo en su muerte, porque hay algunas ofrendas descritas aquí en las que no se derrama sangre, no hay animal. Obviamente, estas ofrendas no se refieren al Calvario, sino a la vida perfecta de Jesús, y esa también fue una de las ofrendas. Por lo que cuando miramos a Jesús, mucha gente piensa solo en la ofrenda de sí mismo en la cruz, pero lo que aprendemos de Levíticos es que Él también hizo muchos sacrificios en su vida. Él ofreció su vida cada día a su Padre, sin derramar sangre como ofrenda para nosotros, como en el Calvario. Y ahora, 2 de estas 5 ofrendas eran obligatorias: la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Las otras 3 ofrendas eran voluntarias y se llamaban el holocausto, la ofrenda de harina o la ofrenda de grano, y la ofrenda de grano no tenía sangre en ella. Y la tercera era la ofrenda de paz. Así que estas eran las 5 ofrendas: 2 obligatorias, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, y 3 voluntarias, llamadas el holocausto, la ofrenda de grano y la ofrenda de paz. Y todas ellas representaban diversos aspectos de la vida de Jesús y su muerte, y por eso son aplicables a nosotros. La primera ofrenda mencionada en Levíticos capítulo 1 es el holocausto, que representa nuestra ofrenda total a Dios. Como dice en Romanos capítulo 12, verso 1, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, totalmente a Dios. Y el holocausto que se presentaba a Dios debía cortarse primero en pedazos, para asegurarse de que no hubiera ningún defecto en ninguna de sus partes. Y luego era ofrecido. No podías tomar un buey y ponerlo allí. Ya sabes, no todo el mundo podía ofrecer un novillo. Algunas personas eran pobres y Dios fue muy considerado. La gente podía ofrecer un novillo, una oveja, una cabra, una paloma o una tórtola, según sus posibilidades económicas. La ofrenda se cortaba en pedazos y se ponía allí, porque tenía que estar libre de toda mancha o defecto. La ofrenda tenía que ser sin ninguna mancha.
perfecta y por lo tanto todo tenía que ser cortado y expuesto y ofrecido a Dios. Ahora, en todas estas cosas hay un significado. Toma en serio este asunto de ofrecer nuestros cuerpos a Dios. Creo que el holocausto es una imagen de la forma en que Jesús presentó su cuerpo a lo largo de su vida terrenal y finalmente en la cruz. Y no solo en la cruz. Durante toda su vida terrenal mantuvo su cuerpo perfectamente puro. Y finalmente se presentó a Dios como una ofrenda que era perfectamente pura. Necesitas ver eso porque muy a menudo pensamos, Jesús murió por mis pecados. Pero esa muerte en el Calvario no habría servido de nada si esa ofrenda no hubiera sido absolutamente perfecta durante 33 años y medio. Y eso no solo significaba que Jesús no tenía pensamientos sucios, significaba que cuando tenía hambre no convertía las piedras en pan si el Padre no le hubiera dicho que lo hiciera. Ese es el tipo de perfección de la que estamos hablando. Él no haría algo sin la ayuda del Padre, incluso si se trataba de algo bueno, como convertir las piedras en pan, o en una parte leemos que hubo un gran avivamiento en la última parte de Lucas capítulo 4. La multitud le decía que se quedara y continuara con las reuniones de avivamiento, pero Jesús dijo no, porque antes de encontrarse con la gente esa mañana, se había reunido con su padre en el desierto y había escuchado la voz de su padre diciéndole que se fuera a otro lugar, y él se fue. Si él hubiera cedido a las multitudes, él habría pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que dirigir reuniones de avivamiento puede ser pecado? Lo habría sido. Ese era el nivel de sensibilidad al pecado en el que vivía Jesús. Normalmente pensamos que los pecados son enojarse, tener pensamientos sucios, estar celoso, amargado y otros más. Estos también son pecados, pero al nivel de un jardín de niños. En el caso de Jesús estamos hablando de pecado a nivel de doctorado. ¿Sabías que si Dios no te ha llamado a ir y tener reuniones en algún lugar y lo haces, estás pecando? Pero no podemos alcanzar este nivel de doctorado de la noche a la mañana. Tenemos que progresar gradualmente. A medida que progresamos, descubriremos que muchas cosas que antes no considerábamos pecado, ahora se convierten en pecado para nosotros. Esa es una marca de crecimiento espiritual. Hace 5 años pensaba que esto no era pecado. Y estas son cosas que otras personas ni siquiera saben. Así que cuando miremos la vida de Jesús, no pensemos solo en su muerte en el Calvario, sino en toda su vida, en la que se presentó totalmente al Padre. Él dijo, no quiero hacer mi voluntad en este cuerpo. Ese es el holocausto. Y este holocausto es a lo que se refiere Pablo en Romanos 12, verso 1. Tú también tienes que presentarte así. No podemos entregarnos por nuestros pecados en la cruz, pero podemos entregarnos a Dios al igual que Jesús se entregó a sí mismo, por lo que este holocausto se presentaba a Dios y se quemaba completamente. Dice al final del verso 17, quemada en el altar, sobre la leña que está en el fuego. Es el holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Era un aroma agradable para el Señor. Pablo habla de nuestro ser siendo como un aroma de Cristo en 2 Corintios capítulo 2, totalmente agradable al Señor, cuando se presenta totalmente a Dios. Y así es como Jesús se presentó. Cuando presentamos nuestros cuerpos al Señor, es muy fácil decir, Señor, te entrego mi cuerpo totalmente a ti. Pero espera un minuto. Recuerda, el cuerpo tenía que ser cortado. Y cuando lo cortamos, nos damos cuenta de que no estamos dando nuestros cuerpos a Dios en absoluto. ¿Qué significa decir que doy mi cuerpo a Dios? Significa decir, Señor, aquí están mis ojos. Los corto y los saco. Quiero decir metafóricamente. Y aquí están, Señor. He usado estos ojos para el diablo y para mí durante muchos años, pero pongo mis ojos en el altar. Nunca más quiero usar estos ojos para leer o mirar algo que te deshonre. Y nunca más quiero usar estos ojos para pecar, nunca más. Muy bien, y eso solo es una parte del cuerpo. Después vamos con la lengua y decimos, Señor, aquí está mi lengua.
Yo digo, Señor, he usado esta lengua para el diablo y para mí mismo durante muchos años, pero ya no quiero volver a hacer todo esto. Aquí está mi lengua, Señor. Es tuya desde este momento, total y completamente tuya. Puedes tenerla. Y aquí están mis pies, mi corazón y mis pasiones. Y después de cortar este buey totalmente en pedazos en el altar, digo, Señor, todo es tuyo. Que venga tu fuego y lo consuma. Y leemos en el libro de Levíticos cómo el fuego de Dios vino y cayó sobre la ofrenda y la consumió. Déjame mostrarte ese versículo en Levíticos en el capítulo 9. Cuando ponen esta ofrenda quemada entera en el altar. Dice aquí en Levíticos capítulo 9, los meció Aarón como ofrenda mecida. Estamos en el final del capítulo, en la última parte del verso 21. Los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Señor. Y Aarón levantó sus manos en el verso 22 y bendijo al pueblo y presentó todo el holocausto. Y dice en el verso 24, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Ese fuego que descendió representa el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Y vino cuando cada parte de ese holocausto estaba sobre el altar. Si una parte quedaba fuera, no habría fuego. Y cuando no tienes ese fuego, entonces, ¿qué haces? Y esto es lo que vemos hoy en el cristianismo. En Levíticos capítulo 10, hay un par de versículos después de esto. En realidad, el siguiente versículo. Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, tomaron sus incensarios y pusieron fuego. Y colocaron incienso sobre él. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había mandado. Cuando no tenemos el verdadero fuego de Dios y queremos unirnos al club de los que tienen el verdadero fuego, el peligro es que imitaremos lo que ellos tienen para poder decir, sí, nosotros también tenemos el fuego. Eso es un fuego extraño. Y Dios estaba enojado con estas personas que estaban imitando el bautismo en el Espíritu Santo, que estaban imitando ese fuego genuino de Dios. Dice por segunda vez en Levíticos 10, verso 2, salió fuego del Señor, y esta vez no a consumir la ofrenda, sino para consumir a estos hipócritas. Así que hay dos fuegos que salieron del Señor, uno en Levíticos 9, verso 24, y otro en el capítulo 10, verso 2, y murieron ante el Señor. Ahora, si Dios hiciera eso en el cristianismo de hoy, un montón de gente moriría. Mucha gente está ofreciendo un fuego extraño porque no tienen el fuego verdadero. ¿Y por qué no tienen el verdadero fuego? Porque no ponen todo en el altar. Lo quieren sacar barato. Las personas que tienen el verdadero fuego en sus vidas, ellos pagaron un precio por ello. Pusieron todo en el altar. Pusieron todo su dinero, todas sus cuentas bancarias, sus ojos, su lengua, sus manos, todo en el altar. Examinaron su vida, se aseguraban de que cada parte de la ofrenda estuviera ahí, que ninguna parte quedara fuera, todas sus propiedades, todo su dinero, todas sus ambiciones y deseos. Y Dios envió su fuego sobre ellos. Y tú observas la vida de tal hombre ungido y poderoso. Y tú dices, wow, yo quiero eso. Pero tú no estás dispuesto a pagar el precio. No estás dispuesto a pagar el mismo precio que ese hombre pagó. Entonces, ¿qué pasa? Aún así, tú quieres mostrar que tú también eres un siervo ungido de Dios. Entonces, ahí peligras en hacer lo que hicieron los hijos de Aarón. Producir fuego extraño para trabajar tus emociones y para imitar las cosas genuinas. Y por supuesto, el 95% de los creyentes no tienen discernimiento espiritual. Así que puedes engañarlos como si tuvieras el fuego real. Pero tú no tienes un fuego real. Ahora quiero decirte, mi querido hermano y hermana, aprende esto del libro de Levíticos. Hay mucho fuego extraño en el cristianismo de hoy. Y la razón es porque no has presentado un holocausto completo a Dios. Esa es la razón. Estén dispuestos a pagar el precio. Pablo dijo, yo lo considero todo como pérdida. Así fue como conoció al Señor.
Bien, esa es una ofrenda, el holocausto, que se mencionó en el capítulo 1 de Levíticos. En 2 de Corintios, capítulo 2, leemos de otra ofrenda, llamada la ofrenda de grano. No había sangre en esta ofrenda, no se sacrificaba ningún animal. Era una ofrenda de harina, grano tostado, sal y aceite. Y una de las cosas que dijo el Señor, que está en Levíticos 2, verso 11, no uses levadura, no debe haber levadura en ella. Y la levadura era una imagen del pecado, pero la sal tenía que ser añadida. Y la sal es una imagen de un pacto eterno. Ya sabes, el Señor a menudo habló de ser la sal. Y solo quiero mostrarte un versículo en el libro de Números, capítulo 18, verso 19, donde dice, es un pacto eterno de sal ante el Señor. Siempre que leas que se ofrece sal en la Biblia, y Jesús la menciona también en el Nuevo Testamento, piensa en Números capítulo 18, verso 19. Un pacto eterno de sal. Sabes que usamos la sal para conservar las cosas por mucho tiempo. Y esa es la imagen utilizada aquí de algo eterno. Me entrego a Dios y no es solo por 2 días. No es solo por una semana. O no es solo por 5 días. No es como la gente que dice, iré y serviré al Señor por 5 años. No existe tal cosa. Es total, permanente y eterno. Es como el matrimonio. No nos casamos con alguien solo por 5 años. Es permanente y total. Y le digo, Señor, he decidido servirte cuando llegue al cielo y voy a seguir haciéndolo. Es eterno. Ahí sale mi sacrificio. La ofrenda de grano es la segunda ofrenda que vemos aquí. Y esta no contenía sangre. Era una imagen de la vida perfecta de Jesús. Y reconocemos que cuando damos esto, todo lo que tenemos pertenece al Señor permanentemente. La tercera ofrenda mencionada en Levíticos capítulo 3 es la ofrenda de paz. Se llama la ofrenda de paz aquí en Levíticos capítulo 3. Y él tenía que poner su mano, versículo 2, sobre la cabeza del animal. Era un animal y se lo presentaba a Dios. Y era como dice la palabra, una expresión del hecho de que a través de esta ofrenda he llegado a paz con Dios. Como dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es un requisito muy importante en la vida cristiana. Estoy absolutamente convencido que en mi vida, mis pecados son todos perdonados. Tengo paz y ningún sentimiento de culpa. Jesucristo viene y pone su mano, al igual que este hombre tenía que poner su mano, como dice en Levíticos capítulo 3, verso 2, sobre la ofrenda. Y digo, Señor Jesús, pongo mi mano sobre ti en el Calvario. Tú tomaste todos mis pecados, y yo no tengo más conciencia de pecado. Nunca más me acordaré de vuestros pecados e iniquidades. Paz. Muchos creyentes no tienen paz, ni siquiera porque Cristo murió por ellos. Quiero que sepas que la voluntad de Dios para ti es que tú tengas paz, una perfecta paz. Seguridad total de que toda la culpa de tu pasado es quitada. Es un descanso. El Nuevo Testamento habla del reposo en nuestro corazón. Paz, porque sé que mis pecados son perdonados. Y paz, porque sé que Dios me ha aceptado tal como soy. No después de cambiar, sino tal como soy. ¿Tienes tú esa paz? Eso es lo que simboliza esta ofrenda de paz que hago ante Dios. Y luego la cuarta ofrenda está en el capítulo 4, que es la ofrenda por el pecado. Y es muy interesante ver aquí que una y otra vez se habla del pecado involuntario. Mira lo que dice el verso 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, si una persona peca involuntariamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado, puede ser el sacerdote ungido que pecó. Podría ser el sacerdote. Él también tiene que traer una ofrenda por el pecado al Señor.
A veces los líderes cristianos actúan como si no pecaran. Esa es una palabra para los líderes cristianos. Siempre comienza con el sacerdote. Cuando Dios juzga el pecado, siempre comienza con los líderes. Si un sacerdote pecaba, él tenía que traer una ofrenda. ¿Y puedes imaginarte esto? Si fueras uno de los israelitas corrientes y vieras al líder de tu tribu llevando una ofrenda, tú dirías, hey, él es nuestro líder, pero él también ha pecado. ¿Acaso no pecamos todos? ¿Hay algún hombre en la tierra que no peque? No dejes entonces a la gente la impresión de que eres perfecto, cuando sabes que no lo eres. Una de las cosas que me animan acerca de las historias bíblicas de hombres piadosos en la Biblia son las vidas de Abraham, Isaac y Jacob. Ya hablamos de ellos. La Biblia revela sus errores abiertamente. Errores que cometió el apóstol Pablo, como que se afeitó la cabeza para cumplir un voto judío y circuncidó a Timoteo, o cuando se peleó con Bernabé y se separó de él, o cuando le gritó al sumo sacerdote casi al final de su vida. Esos están escritos en Hechos de los Apóstoles y son una motivación para mí, que este era un hombre ordinario que cometió errores, mientras que muchas biografías que leo hoy en día de hombres piadosos hacen parecer que ellos nunca cometieron errores en su vida. Y ellos no me motivan tanto como las escrituras, que me dicen honestamente que estos líderes cometieron errores. Y quiero animarlos a todos ustedes que son líderes cristianos. No les pido que confiesen sus pecados en público. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que digo es que no le des la impresión a la gente de que nunca cometes un error, o que nunca pecas, o que nunca tienes que pedir perdón a nadie. He tenido que pedir perdón numerosas veces a mi esposa y a mis hijos, a la gente de la iglesia y gente que es mucho más joven que mi hijo menor, solo por una razón. Yo no soy Dios. Solo hay una persona que nunca necesita disculparse y ese es Dios. Así que humíllate. Ahora dice en el verso 3, si un sacerdote ungido peca, él tenía que ofrecer una ofrenda y dejar que la gente lo viera. Este hombre traería un toro a la entrada de la tienda. No podría hacerlo en secreto y decir, Señor, soy un sacerdote ungido y mi reputación se vendrá abajo. Déjame hacerlo en secreto. No. Tenía que confesar su pecado allí mismo delante de todo el pueblo a la entrada de la tienda. Tenía que poner su mano sobre la cabeza del toro y admitir que había pecado, y tomar un poco de la sangre del toro, mojar su dedo en ella y ofrecerla al Señor. Ahora quiero que noten algo interesante aquí en Levíticos capítulo 4, versos 13 y 14. Si toda la congregación de Israel comete un pecado y ha escapado de la atención de la asamblea y cometen cualquiera de las cosas, también deben traer un toro. Ahora bien, aquí se mencionan diferentes ofrendas. Por ejemplo, el verso 22, para un líder que pecó. Y verso 27, para una persona común que pecó. Y cuando una persona común pecaba, tenía que traer solo una cabra hembra, porque se suponía que era de menor valor que un macho cabrío. Pero si toda la congregación pecaba, verso 14, tenían que traer un toro. Y si el sacerdote también pecaba, tenía que traer un toro. Ahora, el punto que quiero que notes aquí es que Dios puso al sacerdote y a la congregación en el mismo nivel. Un sacerdote ungido en pecado era lo mismo que una congregación en pecado. Eso no es lo mismo que un hombre común en pecado. Mucha gente no se da cuenta de que Dios no ve los mismos pecados de la misma manera. Cuando un líder ungido peca de alguna manera y un hombre común peca exactamente de la misma manera, el pecado del sacerdote ungido es mucho más grave. Él tiene que traer un toro, mientras que el hombre común solo tiene que traer una cabra hembra. Estas son las lecciones que aprendemos de Levíticos. Cuanta más responsabilidad tenemos o mientras más ungidos seamos, verso 3, el sacerdote ungido es diferente del hombre común. Su pecado es mucho más grave. A quien más se le da, más se le exigirá. Lo otro que quiero hablarles es acerca del que peca inadvertidamente. 4 veces en el versículo 2
en el versículo 13, el que peca inadvertidamente en el verso 22 y también lo comete en el verso 27. ¿Qué pasa con el pecado inadvertido? ¿Sabes? Hay un sacrificio por este pecado. Pero quiero leerles un versículo en conexión en Hebreos capítulo 10, verso 26. Puedes entender Hebreos 10, verso 26 solo cuando has leído Levíticos capítulo 4. En esas 4 veces donde dice el que peca inadvertidamente. En Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, pero si continuamos pecando deliberadamente, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Tú entiendes eso cuando vas a Levíticos capítulo 4. Por lo que el sacrificio fue para pecado involuntario. En otras palabras, una vez que te has convertido al Señor y te has convertido en uno de los hijos de Dios, tú ya no querrás pecar. Si realmente has nacido de nuevo, tú no quieres pecar más. Esa es una de las marcas de haber nacido de nuevo. Podemos pecar, de hecho, todos pecamos sin saberlo. Pero, si hemos nacido de nuevo, nunca queremos volver a pecar. Crees que no te estás aprovechando de Dios, o que no estás haciendo algo malo ni sacando algún beneficio de eso. Y luego se lo confiesas y dices, Señor, perdóname. Yo no creo que esa persona haya nacido de nuevo. Él hace todo lo posible para evitarlo. Puede caer. Ese es el tipo de pecado por el que Dios estaba hablando de sacrificio en el Antiguo Testamento. Por favor, ten eso en cuenta. Ahora, todos hemos pecado deliberadamente incluso después de nacer de nuevo. Tenemos que admitirlo. Lo hemos hecho y Dios ha sido misericordioso. Pero lo que leemos en Hebreos capítulo 10 es que si sigues pecando deliberadamente, significa que te estás aprovechando de eso. Entonces ya no hay sacrificio por el pecado, sino solo una espera del juicio de Dios. Y la quinta ofrenda es lo que leemos en Levíticos capítulo 5, que es una ofrenda por la culpa. Y aquí se habla no solo de pecado contra Dios, sino también contra el hombre. Hay ciertos pecados que son solo contra Dios. Cuando yo tengo un pensamiento sucio, no perjudica a nadie más, solo peco contra Dios. Si tenemos motivos equivocados, pecamos solo contra Dios. Pero muchos pecados involucran también a otras personas. Por ejemplo, aquí dice, si cualquiera de las personas son llamadas a testificar sobre algo que presenciaron, pero ellos se niegan a testificar, serán considerados responsables y serán castigados. ¿Sabes cuál era la ley de Dios? Era que si eres llamado a testificar por el siervo de Dios sobre algo que has presenciado y te niegas a testificar porque él es tu amigo, serás considerado responsable. Y asimismo habla de varios tipos de pecado. O en el verso 4, si cometen una imprudencia de cualquier tipo, ya sea su propósito bueno o malo, serán considerados culpables incluso si no estaban plenamente conscientes de lo que estaban haciendo en ese momento. Y cuando se dan cuenta de su culpa, deben confesar su pecado y traer su ofrenda al Señor. Esta es la ofrenda por el pecado. Y leemos aquí de nuevo en Levíticos capítulo 5, verso 15. Si alguno comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor. Aquí también se habla de restitución, que es el punto que quiero que mires. Dice en el verso 16 que deben hacer restitución por cualquier cosa sagrada que hayan profanado y deberán añadir a ello una quinta parte, un 20%, y se lo dará al sacerdote, si el pecado es contra el Señor. Ese principio se aplica incluso en el libro de Números, donde se nos dice que cuando hacemos restitución a alguna persona, si le hemos engañado o robado, debemos devolverle el 20% más. Eso era la ley. Siempre que haces restitución, no solo devuelves la cantidad exacta, sino devuelves un 20% más para que te cueste algo. Si yo robé 100 rupias, no devuelvo 100 rupias, sino que doy 120 rupias, para que sea un poco más cuidadoso. Así que aquí el Señor habla de la restitución y una ofrenda por la culpa. Habla de ocultar votos verdaderos e imprudentes y pecados como ese. Ahora el Señor dice una cosa más que yo quiero que mires aquí en el capítulo 7.
acerca de la ofrenda por la culpa. Levítico 7, verso 30. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Dásela al Señor tú mismo. Admítelo y reconócelo. Esas son las 5 ofrendas: el holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Ahora llegamos a una serie de capítulos que tratan de leyes sobre la santidad y la salud. Y no quiero entrar en todos esos detalles, pero eso solo muestra el intenso interés de Dios en pequeñas cosas en la vida de una persona. A veces pensamos que Dios no está interesado en estas pequeñas cosas en mi vida. Una de las cosas que encuentro en el libro de Levíticos es que Dios está interesado en los pequeños detalles de mi vida. Habla de si una lagartija cae en una olla. Ahora, si una lagartija cae en una olla de tu cocina, ¿tú crees que al Dios Todopoderoso en el cielo le interesa eso? Si tú lees el libro de Levíticos, te darás cuenta de que sí. Él quiere que sepas que no es bueno comer eso. Ese es un ejemplo del cuidado con el que Dios dio instrucciones. Les dio instrucciones sobre cómo bañarse. ¿Está Dios interesado en que te bañes? ¿Crees que el interés de Dios está en cosas como esta? ¿Sabes el número de veces que habla de limpiarte a ti mismo cuando te has contaminado de alguna manera? Lee alguno de estos capítulos. Habla mucho acerca de la pureza sexual. Hay mucho acerca de la pureza sexual. Permítame mostrarles una o dos cosas aquí. En primer lugar, para los líderes, Levíticos capítulo 10, verso 8. El Señor habló a Aarón diciendo: no beberéis vino ni licor, ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Así harás distinción entre lo santo y lo profano. Verso 10. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que ha dicho el Señor. No te permitas consumir algo que contamine tu cuerpo. Si eres un líder, necesitas tener un estándar más alto en todo, en comparación a otras personas. En el capítulo 11, Dios les habló de los animales que eran limpios y los que eran inmundos, el tipo de animales que podían comer y el tipo de animales que no debían comer. Y Él da una gran lista. Ahora, lo que obtengo de todo esto es el intenso interés de Dios incluso en lo que estoy comiendo. No te enfoques en esa lista. Lo que quiero decir es que lo que aprendemos de este pasaje es que Dios está interesado incluso en mis hábitos alimenticios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, todo lo que hagáis, tanto si coméis como si bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y menciona el comer y beber. Así que ahí da un montón de cosas que dice, estas son cosas que son buenas para tu cuerpo. El mensaje esencial, en pocas palabras, es que no comas esas cosas que no son buenas para tu cuerpo. También hay reglas para la higiene, como por ejemplo en Levíticos capítulo 11, verso 33. Si un animal muere y cae en una vasija de barro, todo lo que hay en esa vasija se contamina y la vasija debe romperse. Y si el agua que se usa para limpiar un objeto impuro toca cualquier alimento, todo ese alimento se contamina. Está hablando acerca del agua. Si el agua no está limpia y esa agua se vierte sobre algún alimento, ese alimento está contaminado. Él les está hablando de higiene y de limpieza. No podemos desobedecer las reglas de salud y luego orar cuando estamos enfermos. Señor, por favor, sáname. Eso es una tontería. Si desobedeces las leyes que Dios ha hecho para el cuerpo humano, leyes de higiene, lo que debes o no debes comer, lo que es bueno o malo para ti, y entonces te enfermas, no culpes a nadie, sino a ti mismo. Vimos lo que Dios dijo en Éxodo capítulo 15, verso 26. Si obedeces sus leyes, entonces yo seré tu sanador. Sí, Él me dará salud, pero necesito obedecer esas leyes. Y ves en el libro de Levíticos cómo el Señor estaba dispuesto a enseñar a sus hijos las normas de higiene. Ahora, en el capítulo 13, quiero que veas algunas cosas interesantes aquí. Pero primero, mira lo que dice aquí en Éxodo, capítulo 11, verso 44. Yo soy el Señor tu Dios. Consagraos, pues, y sed santos, porque yo soy santo.
Este es el tema principal del libro de Levíticos, y este versículo viene justo en medio del libro. Te consagrarás y tomas el nombre del Señor sobre ti, porque yo soy santo. Tú debes ser santo. Eso es lo que Pedro cita en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Debemos ser santos porque aquel que nos llamó es santo. Ahora, en el capítulo 13, quiero que mires algo aquí. El capítulo 13 trata de la prueba de la lepra. En el verso 2, si un hombre tiene en la piel de su cuerpo una hinchazón, una costra o una mancha brillante y se convierte en una infección de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote mirará la marca en la piel del cuerpo y si el pelo se ha vuelto blanco y es infección de lepra, el sacerdote lo declarará inmundo. Verso 4, pero si la mancha es blanca y no parece ser más profunda que la piel, el sacerdote aislará al que tiene la infección durante 7 días y lo mirará de nuevo. Ahora, quiero que apliques esto, no a la lepra, sino al pecado. Cuando veas lo que piensas que es pecado en un hermano, o sea, una mancha, este es un pasaje muy hermoso sobre juzgar a otras personas. Cuando veas una mancha en otro hermano o hermana, ¿qué se supone que debes hacer? ¿Qué debían hacer aquí los israelitas? No debían juzgarlo ellos mismos, porque podían estar equivocados. Podría no ser lepra. Puede que no sea lo que tú crees que es. Así que lleve el asunto primero al Señor. Aarón simboliza aquí a Cristo o a los ancianos. Los hijos de Aarón simbolizan aquí a los ancianos de la iglesia. Si sigues este sencillo principio, podrás salvarte de tantas cosas que destruyen el cristianismo el día de hoy. El simple principio en Levíticos 13, verso 2. Si ves en la piel de su cuerpo una hinchazón, una costra o una mancha brillante, una infección o cualquier cosa que sospeches que es pecado, llévalo al Señor o llévalo a los ancianos y diles, por favor, examinen esto, hermanos. Yo no soy sacerdote ni anciano, no sé cómo manejar esto. Y el sacerdote no lo juzga inmediatamente basándose en lo que escuchó. Algunos ancianos imprudentes son así. Juzgan basándose en lo que escucharon. El sacerdote dice, no, tráelo aquí. Y él debe examinarlo, hablar con la persona y averiguar si realmente es pecado. Piensa en cuánta salvación habría en las iglesias si los ancianos siguieran estas reglas. Y luego el Señor dice, ten cuidado, puede no ser tan serio como piensas, o puede ser más serio de lo que tú piensas. Así que examinen a la persona con cuidado, tengan en cuenta todo y luego decidan si la declaran impura o no. Ese impuro tiene que ser expulsado de la iglesia. O el sacerdote puede decir, no estoy muy seguro. En el verso 4, no estoy muy seguro si esto es tan serio, pero déjame esperar. Esperemos durante 7 días. No nos gusta esperar a veces cuando vemos algo que creemos que está mal en un hermano o hermana. Todo el propósito del sacerdote de alguna manera es traerlo de vuelta sano al campamento. Y eso es lo que aprendemos en Levíticos capítulo 13. Para traer a la persona de vuelta. Su esperanza siempre es la sanidad. Dice en el verso 6, el sacerdote lo examinará al 7º día y la infección no se ha extendido en la piel. Entonces el sacerdote dice, alabado sea el Señor. No ha sido tan grave como pensé. No era lepra, está limpio. Era solo una costra que se le ha caído. Puede lavarse la ropa y volver a formar parte de la hermandad. Mira toda la actitud del sacerdote. Es tan diferente de lo que veo en muchos cristianos de hoy, que solo están para destrozar a otros creyentes y hundirlos. Esto es muy diferente. Si quieres ser un sacerdote de Dios, así es como debes tratar el pecado que encuentras en otra persona. Esta es la manera madura de tratar el pecado en la iglesia. Y quiero que mires más adelante. Lo dice de nuevo en el verso 26. Y dice en la última parte del verso 31, aislado 7 días repetidamente una y otra vez. Aislarlo 7 días. Y hay un verso interesante aquí. Un verso muy interesante. Verso 12. Si la lepra brotare sobre la piel, y la lepra cubriere toda la piel desde la cabeza hasta los pies,
Entonces el sacerdote mirará, y si la enfermedad de la piel hubiera cubierto todo el cuerpo, entonces ¿qué? ¿El hombre está limpio o impuro? Está limpio. ¿Cómo es posible? No lo puedes entender. Si su piel está toda blanca, está limpio. Pero si la carne viva aparece de nuevo, entonces es impuro. Verso 14. ¿Cuál es el significado de esto? Si un hombre reconoce que es un pecador, bueno para nada, absolutamente de pies a cabeza, y admite que no hay nada bueno en él, entonces está limpio a los ojos del Señor. Pero si dice, no soy tan malo, así como las personas que tratan de señalar algo malo en ellos te dicen, bueno, sí hice algo mal, pero no es tan malo, él es impuro. Pero si su reacción es, tienes toda la razón, hermano, debo haber tenido un mal motivo para hacer eso, hice mal. En otras palabras, este hombre no se justifica en absoluto. Este pedazo de carne cruda que le hace impuro es un poco de autojustificación. Dios dice, él es impuro, pero de la cabeza a los pies está totalmente cubierto. Está limpio. Eso es increíble. Realmente tiene una aplicación para nuestro tiempo. Ahora, en el capítulo 14, quiero que notes que habla aquí de la purificación de este leproso. Y este leproso, cuando es limpiado, hay una cosa asombrosa que vemos aquí en los versículos 14 y 17. Cuando el leproso es purificado, el sacerdote toma un poco de sangre de la ofrenda por la culpa. Levíticos 14, verso 14. Y pone una gota en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Ahora bien, si leemos Levíticos capítulo 8, verso 23, nos daremos cuenta que Moisés hizo lo mismo también por Aarón, el sumo sacerdote. En otras palabras, el mismo privilegio que tenía el sumo sacerdote se le dio también a este leproso. Exactamente como Moisés puso una gota de sangre sobre la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo del pie derecho de Aarón, el leproso también recibe lo mismo. Es maravilloso este evangelio. Yo, un pecador tan podrido y sucio, que haya sido elevado a lo más alto al igual que el más grande. Y luego aquí está una imagen del bautismo en el Espíritu Santo. Y luego, después de poner la sangre, en el verso 15, el sacerdote tomará algo del aceite y pondrá su mano derecha en él. Y con el dedo rociará del aceite 7 veces delante del Señor. De lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha. Ya hay sangre ahí, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el resto del aceite aquí está en el bautismo del Espíritu Santo. Él lo derramará sobre la cabeza del que va a ser purificado. ¿Quién es este? Un leproso. Un leproso que es purificado primeramente por la sangre de Cristo. Es llevado a un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo es derramado sobre él. Y en esta imagen del Antiguo Testamento encuentras estos dos ministerios vitales del Espíritu Santo. Primero trayéndonos al nuevo nacimiento y luego el derramamiento del Espíritu Santo. Todo está en este libro de Levíticos. No tengo tiempo para explicarlo todo. Se está poniendo interesante este libro, que pensábamos que era aburrido, pero podríamos seguir y seguir. Pero quiero decirte algo sobre las fiestas del Señor mencionadas aquí en Levíticos. Hay muchas leyes relativas a pequeñas cosas sobre el respeto a las personas mayores, el trato considerado a los extraños, muchas cosas que vale la pena leer, como el rechazo hacia la adivinación y la brujería. El estándar para los siervos de Dios, aquellos que iban a ser sacerdotes, que no debían tener defectos en ellos. Lees eso en Levítico 21, verso 16 al 24. Cualquier defecto descalificaría a un hombre para ser sacerdote. Dios tenía estándares muy altos para el sacerdote, incluso el día de hoy. Dios tiene estándares muy altos para los que son llamados para presentarse ante el pueblo de Dios como siervos. Ahora quiero llegar al capítulo 23. Aquí leemos acerca de 7 fiestas. Al principio vimos las 5 ofrendas. Dios quería enseñar a su pueblo que la religión no era un asunto aburrido. Debía ser algo agradable y emocionante, algo que pudieran practicar con alegría.
Y él ordenó fiestas. Tenían días festivos nacionales. Viajaban a Jerusalén en familia, comían juntos y pasaban un buen rato. Y esas fiestas, en primer lugar, era la fiesta de la Pascua, donde recordaban el tiempo en que Dios salvó a sus antepasados de Egipto a través de las generaciones. Iban a celebrar en primer lugar la fiesta de la Pascua. Todas estas fiestas eran entre abril y octubre cada año. Dios seleccionó un tiempo del año cuando el clima estaría despejado y cuando los granjeros no estarían ocupados en sus campos, para que todos pudieran ir a Jerusalén para estas fiestas. La primera fue la fiesta de la Pascua, que Jesús celebró con los apóstoles para celebrar la redención de Egipto. La segunda era la fiesta de los panes sin levadura, que seguía inmediatamente después de la Pascua, durante 7 días. Ya sabes, ellos comían pan sin levadura en Egipto. Simbolizaba su liberación, que recordaba a la gente acerca de dejar ese pan con levadura atrás, dejar la vieja vida atrás. La Pascua recordaba al pueblo sobre ser redimidos de Egipto. Y la otra era que hemos dejado una vida vieja atrás y tenemos una nueva vida delante de nosotros por la gracia de Dios. La tercera era la fiesta de las primicias. Todas están en Levíticos capítulo 23. Todo está descrito allí. La fiesta de las primicias era cuando recogían la cosecha y ofrecían los primeros frutos a Dios, diciendo: Señor, reconocemos que esto no es fruto de nuestra astucia, sino que es tu bondad la que nos ha dado esta cosecha y queremos ofrecerte las primicias. Y la cuarta fue la fiesta de Pentecostés, que fue 50 días después de que la fiesta de los panes sin levadura comenzó. Pentecostés significa 50 días. Y ese era el tiempo del comienzo de otra cosecha. Nuevamente estaban expresando su gozo a Dios por el día de la cosecha abundante. Tenían 2 cosechas, cosecha de cebada y trigo, y estaban expresando su gozo a Dios en ese momento. Y ese fue el tiempo en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y la quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. Este era el principio del 7º mes. Y usaban trompetas en Israel para reunir a la gente para adorar o para la guerra. A veces la tocaban en el desierto cuando tenían que avanzar. Y había una fiesta de trompetas donde celebraban ante Dios expresando su alegría y acción de gracias a Dios. El tiempo de cantos y alabanza. Y luego la fiesta más importante de todas era el día de la expiación. Se llama el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y ofrecer la sangre sobre el altar. Aarón esperaba ese día. Él se preparaba por muchas horas, lo vimos antes. Él había llevado esa vestidura blanca. Una vez al año él podía entrar en el lugar santísimo. No podía entrar allí otra época del año. Con sangre, y hacía una expiación para todo el pueblo de Israel. Y eso expresa el Calvario que nos ha devuelto la comunión con Dios. Y la última es lo que se llama la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de los refugios, o la fiesta de las cabañas, donde vivían los hijos de Israel durante 7 días en pequeños refugios. Recordaban cómo sus antepasados vagaron por el desierto, y ellos no vivieron en casas cómodas como en las casas que vivimos nosotros. Así que hicieron pequeñas cabañas y expresaron acción de gracias a Dios. Ahora, todas estas fiestas tienen un significado espiritual para nosotros. Ya sabes, la Pascua habla de la muerte de Cristo. El pan sin levadura habla de nuestra comunión con Dios sin ningún pecado. Las primicias habla de nuestro ofrecimiento a Dios en gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. La de Pentecostés habla del derramamiento del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas habla de la venida del Señor. El sonido de la trompeta del Señor vendrá de nuevo. Una expiación total se hará por todo nuestro pecado. Los beneficios del Calvario serán completamente realizados en ese momento. Y la fiesta del tabernáculo habla de ese tiempo eterno en el que vamos a estar con el Señor por los siglos de los siglos, donde cada hombre, figurativamente dice en el Antiguo Testamento, se sentará debajo de su vid y de su higuera. Aparte de estas fiestas, había muchos días de reposo.
Cada séptimo año se suponía que era un año sabático. El Señor le dijo al pueblo que no debían labrar su tierra en el séptimo año. Te mostraré un versículo aquí. En Levíticos capítulo 26, versos 34 y 35. Dice aquí: si no guardas los años de reposo para la tierra porque quieres hacer más dinero, produciendo de esta tierra incluso en el séptimo año, te castigaré y te enviaré al cautiverio por desobedecer mi mandamiento. Y la razón por la que los hijos de Israel fueron durante 70 años de cautiverio en la tierra de Babilonia fue porque durante 490 años ellos no dieron descanso a la tierra. Ellos no obedecieron este mandamiento y por eso el castigo prometido de Dios vino sobre ellos. Eso es para tu información. Dios da su palabra y si no la tomamos en serio, nosotros sufrimos las consecuencias. En Levíticos capítulo 27 se dan instrucciones para aquellos que quieren dar una ofrenda voluntaria al Señor, o hacerle un voto especial, o dedicarle algo al Señor. ¿Sabes? El Señor ha dado la oportunidad no solo de hacer ofrendas específicas, que son mandadas, sino ofrendas voluntarias. Alguien que solo quiere dar algo al Señor, adelante, Él puede dárselo. Y si dedicas una casa al Señor, verso 16, o dedicas una parte de tu propiedad ancestral al Señor, verso 22, dedicas un campo que has comprado al Señor, o tal vez podrías dedicar el 10% de tus animales al Señor. Pero si quieres, para redimirlos, también nos da instrucciones. Ahora, solo hay una cosa que quiero decir aquí para terminar. Quiero leer el verso 32 en adelante. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. Y el 10º animal, verso 33, no debe ser seleccionado sobre la base si es bueno o malo. Se refiere a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es para el Señor. Dices, hey, este está bueno, déjame cambiarlo. El Señor dice, no, si tú lo cambias por otro, entonces tienes que dar ese y el original al Señor, sin trampas. Una de las cosas que veo en el libro de Levíticos es que el Señor le estaba diciendo a esta gente lo importante que era ser santo y lo importante que era mantener su palabra. Cuán maravilloso es dar al Señor. Cuán maravilloso es hacer una ofrenda voluntaria al Señor. No seas calculador. Ese es el versículo final de Levíticos. No estés calculando. Si das algo al Señor, tal vez sea una parte de tu propiedad ancestral o algo. Y luego dices, creo que no debería haber dado eso. No, hay que dar alegre y felizmente porque el Señor te devolverá mucho más. Oremos.